Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 22 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a comenzar con la trigonometría, específicamente con la trigonometría en el triángulo rectángulo. Vamos a definir en un primer instante qué es un ángulo y las formas de medir un ángulo, bien sea en grados o en radianes, y vamos a obtener unas relaciones para convertir ángulos, bien sea a grados o a radianes, ¿sí? Vamos a identificar un conjunto de ángulos que reciben el nombre de ángulos notables. Ángulos son un conjunto de ángulos agudos, y vamos a definir las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. A partir de allí, entonces, resolveremos ejercicios de resolución de triángulos. También haremos ejercicios en donde debamos convertir un ángulo que esté en grados a radianes o viceversa, ¿sí? Y problemas de aplicación a la trigonometría del triángulo, resolviendo precisamente triángulos rectángulos. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es un ángulo y cómo se miden los ángulos. Resulta que al conjunto de puntos determinados por dos semirrectas que tienen el mismo punto extremo en común se denomina ángulo, ¿sí? En pantalla tenemos un ejemplo de un ángulo, en este caso lo hemos llamado alfa, en donde se identifica la semirrecta OA como el lado inicial del ángulo, la semirrecta OB como el lado terminal del ángulo y el vértice O del ángulo alfa, ¿sí? Resulta que podemos obtener otra relación para nombrar ángulos, y es haciendo uso precisamente de los valores o de los puntos que se consideren en las semirrectas. Otra forma de nombrar el ángulo alfa, ¿sí? Otra forma de nombrar el ángulo alfa puede ser haciendo alusión a la simbología para ángulo y nombrando en su orden puntos que estén sobre la semirrecta del lado inicial y puntos que estén sobre la semirrecta del lado final, ¿sí? Del lado terminal. Además, involucrando el vértice. Entonces podemos nombrar un ángulo como A o B, en donde estaremos haciendo alusión a que el ángulo en consideración es el ángulo que empieza con lado inicial en la semirrecta OA, tiene vértice O y tiene lado terminal en la semirrecta OB, ¿sí? A o B. Si quisiéramos medirlo en el otro sentido, entonces diríamos B o A, teniendo presente que el punto o vértice que esté en la mitad es precisamente en donde se va a generar el ángulo, ¿sí? Otra forma de nombrar también ángulos es de esa misma manera, pero usando esta otra simbología. Entonces, lo podemos nombrar como alfa, si lo tenemos de una manera gráfica y explícita, o involucrando sus puntos en las semirrectas que conforman el ángulo. ¿Eso está claro? Bien, resulta que en dependencia de en qué sentido estemos midiendo el ángulo, vamos también a tener presente el signo. Si estamos midiendo un ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces ese ángulo se va a medir positivamente. Y si estamos midiendo un ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, entonces ese ángulo se va a medir negativamente. En pantalla tenemos dos ejemplos. Tenemos el ángulo alfa, que se mide en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario, perdón, a las manecillas del reloj, y por eso es positivo. Y tenemos el ángulo beta, que se mide en el sentido de las manecillas del reloj, y por eso se mide negativamente. Entonces, vamos a tener en consideración formas de nombrar ángulos y además
sentidos en que se esté midiendo el ángulo para saber si se mide positivamente o se mide negativamente. Para el ejemplo que está en pantalla, debemos tener presente que si hiciéramos la notación, el ángulo A o B, para este ejemplo sería una notación ambigua, dado que yo puedo medir lado inicial A, medirlo negativamente y terminar en la semirrecta OB. Eso significa lo mismo que yo acabé de tomar acá, y estoy relacionando dos ángulos distintos. O lo mido A o B y estoy refiriéndome a beta, porque estoy rotando en sentido de las manecillas, o lo mido A o B y me estoy relacionando a alfa, que es el que está positivo. Entonces, en dependencia de si tenemos información gráfica o no, entonces tenemos que saber mediar y saber utilizar una notación adecuada para que no haya ambigüedades. ¿Eso está claro? Bien. Entonces, vamos a definir qué es un grado, ¿sí?, en medidas sexagesimales, ¿sí? Para medir grados los podemos medir en grados sexagesimales o en radianes. Vamos a definir qué es un grado en medidas sexagesimales, ¿sí? Lo vamos a definir y vamos a encontrar unas relaciones de varios ángulos particulares. Porque como ya sabemos qué es un ángulo y cuál es su interpretación geométrica y cuál es su notación simbólica, entonces vamos ahora a analizar las formas de medir precisamente esos ángulos. Resulta que vamos a definir un grado, ¿sí?, como la medida de un ángulo cuyo lado terminal se obtiene al rotar el lado inicial una de 360 partes de una circunferencia en el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. En el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj es precisamente para que lo definamos de una manera positiva. Y ya luego, si necesitamos medirlo negativamente, pues sabemos que rotamos en el otro sentido, ¿sí? Un grado va a ser una de 360 partes en las que hemos dividido una circunferencia, ¿sí? Entonces, si analizamos geométricamente lo que es un grado, es considerar una circunferencia, ¿sí?, definir un sistema coordenado en esa circunferencia, particionar esa circunferencia en 360 partes y cuando nos ubiquemos de manera estándar en el semieje positivo de las X, y ese sería nuestro lado inicial, y hagamos rotar ese lado inicial una de esas 360 partecitas, una cosita pequeñita, esa aberturita, esa pequeña abertura es lo que vamos a definir como un grado. ¿Eso está claro? Bien, ahora en pantalla tenemos relaciones de varios ángulos. Vamos, por ejemplo, a identificar por qué precisamente esta medida que está acá es la que relaciona 180 grados. Vamos a identificar por qué es precisamente 180 grados. Resulta que si consideramos una circunferencia, entonces tendremos la siguiente relación. Lo que tenemos sombreado, esta parte que tenemos sombreada, es la mitad de esa circunferencia, que ya va a estar dividida en 360 partes. Entonces lo que estamos cogiendo es la mitad de esas 360 partes. Y la mitad de esas 360 partes nos da precisamente 180 grados, porque es en la medida en que estamos tomando en este momento los ángulos. ¿Eso está claro? Claro, ahorita hacemos la relación con la otra medida en ángulos que son radianes. Ahorita definimos qué es un radián, así como estamos definiendo qué es un grado, y luego hacemos la relación entre las dos medidas para los ángulos. Entonces, hasta el momento,
como estamos tomando media circunferencia que hemos particionado en 360 partes, entonces media de esa circunferencia va a relacionar precisamente 180 grados. Si hacemos el análisis en el segundo diagrama, entonces nuevamente consideramos una circunferencia y nos damos cuenta que para este caso particular lo que hemos hecho es tomar una cuarta parte de esa circunferencia, ¿sí? Hemos sombreado solamente una cuarta parte y resulta que como estábamos considerando la circunferencia en 360 partes, entonces una cuarta parte de 360 es lo que equivale a 90 grados. Por eso la representación de este ángulo es 90 grados. ¿Eso va quedando claro? Bien, resulta que para el siguiente diagrama, si hacemos el mismo análisis, entonces volvemos y consideramos una circunferencia, y lo que estamos haciendo para esta circunferencia es considerando una octava parte, ¿sí? Considerando una octava parte de la circunferencia. Hacemos el siguiente análisis. Tenemos la circunferencia que inicialmente estaba particionada en 4 partes y ahora una de esas 4 partes se dividió en 2, lo que hace que cada una de las otras 3 partes también se divida en 2 y obtenemos un total de 8 partecitas de esa circunferencia. Como estamos tomando un octavo de esos 360 que teníamos inicialmente, eso es lo que representa los 45 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Y de una manera muy similar, entonces para el último diagrama sería considerar una circunferencia, ¿sí? Y en donde ya no estamos particionando en 8 partes, sino en 12 partes. Entonces, inicialmente tenemos la circunferencia particionada en 2, luego en 4, y luego cada partecita de esas 4 se particiona en 3, lo que hace que finalmente tengamos 12 partecitas de la circunferencia. Como estamos considerando solo una de esas 12 de 360 que teníamos inicialmente, eso es lo que es equivalente a 30 grados. Hasta allí estamos claros, eso está quedando bien. Se entiende la interpretación gráfica y analítica de por qué esos ángulos marcados representan 180, 90, 45 y 30. Bien, muy bien. Entonces definamos la otra medida. Definamos cómo se mide un ángulo ahora en radianes. ¿Cómo medimos un ángulo en radianes? Resulta que un radián es la medida de un ángulo central y entonces acá yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que es un ángulo central? ¿Qué creen que es un ángulo central? ¿Qué será un ángulo central? Para el diagrama, θ representa un ángulo central. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. Un ángulo central es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Muy bien. Como en el diagrama tenemos una circunferencia y θ es precisamente el ángulo cuyo vértice está en el centro de su circunferencia, entonces θ es un ángulo central, ¿sí? Muy bien, esa es la definición de ángulo central. Un ángulo cuyo vértice está en el centro de una circunferencia, ¿sí? Entonces resulta que vamos a definir un radián, ¿sí?, como ese ángulo central que abarca un arco de longitud igual al radio. Yo tengo una circunferencia
en donde conozco la relación del radio, en este caso el radio es R. Si nos damos cuenta que para algún caso en particular, esta longitud de arco que hemos llamado S tiene la misma medida que el radio, entonces θ es un radián, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a denotar? Vamos a decir, si nos damos cuenta que SS es igual al radio, ¿sí? Entonces vamos a decir, vamos a poder concluir que θ será un radián. Y esta es la notación. Cuando medimos en radianes, usamos la palabra rad. Y cuando medimos en grados sexagesimales, usamos el símbolo circulito. ¿Eso está claro? Ahora, vamos a tratar de sacar una relación por medio de esos radianes, que son precisamente el ángulo cuya longitud de arco es el mismo radio, ¿sí? Vamos a tratar de sacar una relación con esos radianes en la circunferencia, para definir entonces una rotación completa a qué sería igual, ¿sí? Entonces resulta que en esta presentación que tengo en pantalla, empezamos a mostrar la siguiente relación, ¿sí? Si un radián es la medida del ángulo central, ¿sí?, que abarca un arco de longitud igual al radio, entonces para el primer ejemplo, si denotamos el radio como R y estamos diciendo que el primer ángulo representa un radián, entonces es porque podremos afirmar que esa longitud de arco que está sombreada con amarillo es R. Y para el diagrama siguiente, entonces lo que tenemos es que si ya sabíamos que el radio lo íbamos a denotar como R, entonces en este caso, para que este ángulo se llame 2R, es porque la longitud de arco tiene precisamente 2 radios, ¿sí? Y si continuamos con ese análisis, entonces en el siguiente ejemplo tendremos que esa longitud de arco mide 3 radios y en el siguiente esa longitud de arco mide 4 radios, ¿sí?, para que el ángulo sea precisamente 4 radianes, y en el siguiente mide 5, y en el último mide 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos damos cuenta que con 6 radianes no logramos cubrir toda la longitud de arco de la circunferencia, nos queda un pedacito que no está cubierto, ¿sí? Y eso pasa para cualquier circunferencia que tenga cualquier radio. Si tomamos una circunferencia más grande, una más pequeñita, como sea, siempre logramos cubrir la circunferencia con 6 radianes, pero nos queda un espaciecito que no se logra cubrir y que es el mismo espaciecito cual sea la circunferencia que estemos considerando. Ese espaciecito, sumado con los 6 radianes, ¿sí?, los 6 radianes que ya tenemos, más ese espaciecito que es constante en cualquier sea la circunferencia que consideremos, es lo que va a dar como resultado 2pi. ¿Sí? No es que ese espaciecito sea pi, este espaciecito no es pi, pero 6 radianes sumado con ese espaciecito que es el mismo en cualquiera que sea la situación, es lo que nos da como resultado 2pi, ¿sí? Y entonces, según este análisis y esta construcción de cómo cubrir la longitud de arco de una circunferencia haciendo uso de los radianes, ¿sí?, entonces es lo que nos permite concluir que una rotación completa en la circunferencia es lo que equivale a 2pi, o de manera equivalente en medidas de grados sexagesimales, como ya lo habíamos tratado anteriormente,
una rotación completa, entonces sería 360 grados. Y vamos por medio de esa relación encontrar el puente entre grados hexagesimales y radianes. Y podemos decir que 360 grados es equivalente a 2 pi radianes. Entonces, cuando estemos hablando de 360 grados, será equivalente a estar hablando de 2 pi radianes. ¿Eso está claro? Y de una manera más simplificada, entonces diremos que 180 grados, o sea, media rotación, es equivalente a pi radianes, que también sería media rotación, pero en medida en radianes. Y ya con ese esquema, con esa escala, con esa equivalencia, podemos pasar de grados a radianes o de radianes a grados cuantas veces queramos, ¿sí? Institución Educativa 20 de Julio, recuerden que la intencionalidad de la clase, más allá de tomar apuntes en el momento, es prestar atención al desarrollo teórico que se está llevando a cabo, porque la clase queda grabada en un servidor y quien esté interesado en tomar apuntes con más detalle, con más cuidado, con más pausa, lo puede hacer en otro momento fuera de la línea. Sí, o sea, en este momento concentrémonos en prestar atención al desarrollo teórico para que quede claro el tema y ya luego, si es necesario entrar a profundizar y mirar con más detalle, se puede hacer uso de los videos. ¿Estamos? Bien, muchas gracias. Entonces, ya tenemos una relación entre la medida en grados hexagesimales y la medida en grados en radianes, sí, la medida en radianes. Podemos hacer ejemplitos de varias escalas, entonces, si quisiéramos relacionar, por ejemplo, 90 grados sería equivalente ¿con qué medida en radianes? ¿Quién me dice? Muy bien, Institución Educativa Eduardo Fernández de Amalfi. Pi medio radianes sería equivalente a 90 grados. Y si quisiéramos considerar, por ejemplo, el ángulo 60 grados, entonces, ¿quién sería la medición equivalente en radianes a 60 grados? Si seguimos utilizando la escala, ¿quién me dice? Seguro, pi tercios. ¿Qué estamos haciendo? Si tenemos que 180 grados es pi radianes y necesitamos 60 grados, entonces dividimos entre 3. Y si dividimos entre 3 a ambos lados de esta equivalencia, 180 dividido 3 nos da 60. Y pi radianes dividido 3 nos da pi tercios radianes. ¿Queda claro cómo se saca la relación? Entonces, si queremos, por ejemplo, relacionar 45 grados, ¿cuál sería su medida equivalente en radianes? Muy bien, pi cuartos radianes. Nuevamente, ¿qué se ha hecho allí? Si tenemos la relación de 180 con pi radianes, entonces si yo necesito obtener 45 grados, divido por 4 en el lado izquierdo y divido por 4 en el lado derecho. 180 dividido 4 nos da 45 y pi radianes dividido 4 nos da pi cuartos radianes. Si quisiéramos la relación para 30 grados, entonces, ¿cuál sería el equivalente en radianes? Pi sextos. Muy bien, pi sextos. Y si yo quiero la relación de un ángulo nulo, o sea, el ángulo 0 grados, ¿cuál sería la relación en radianes? ¿Cuál sería su equivalente? 0 radianes. Si no tengo ninguna abertura, si no tengo ninguna rotación del lado inicial al lado terminal, entonces en ambos casos, en ambas medidas, sea en grados hexagesimales o en radianes, voy a tener 0. ¿Eso está claro? Bien, pues entonces vamos a recoger estos ejemplitos que acabamos de hacer acá
y otros son los que vamos a recoger en la tabla siguiente. Entonces, en la tabla siguiente vamos a relacionar lo siguiente: ángulos notables, pero vamos a considerar ángulos notables vamos a considerar como ángulos notables a 0 radianes o 0 grados, ¿sí? Pi sextos radianes o 30 grados, que eso es lo que acabamos de relacionar en la página anterior. Pi cuartos radianes o 45 grados, pi tercios radianes o 60 grados y pi medios radianes o 90 grados. Esos son los que vamos a considerar como ángulos notables. Los otros, 120 grados, 135 grados, 150 grados, esos otros los vamos a considerar como unos múltiplos de ángulos notables, que tenemos el ejemplo de cómo podemos precisamente medirlos y encontrar la relación entre ambas medidas. Pero en el caso particular de que hablemos de ángulos notables, vamos a relacionar el ángulo 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, ¿sí? Y ya los otros los vamos a poder calcular en términos de ellos. ¿Eso está claro? Estas son las representaciones gráficas para el caso particular de un ángulo de 30 grados o pi sextos radianes, que ya encontramos la relación de equivalencia. Esta es la representación gráfica para un ángulo de 60 grados o pi tercios radianes, para lo cual ya también encontramos una relación de equivalencia. Y esta es la representación gráfica de un ángulo de 300 grados o de 5 pi tercios radianes, que podemos llegar a ella precisamente haciendo uso de la escala que ya concluíamos en la presentación anterior, y era que 180 grados equivalía a pi radianes. Y por medio de esta escala, entonces podemos hacer las conversiones que queramos en cualquiera que sea el ángulo. ¿Estamos? No. Ojo, Institución Educativa San Antonio de Jardín. Ojo, que grados sexagesimales y radianes son dos medidas, ¿sí?, para ángulos, en donde se puede encontrar una relación de equivalencia, pero no quiere decir que los radianes se midan en la longitud de arco y que los grados se midan acá, no. Radianes y grados representan ángulos. ¿Cuál? Cada uno de los que se está mostrando en la pantalla, ¿sí? Que se pinta el arco porque es una relación que encontramos para definir precisamente un radián. Pero el ángulo no es la longitud de arco, no. Cuando la longitud de arco mida lo mismo que el radio, entonces ese ángulo es un radián. Esa es la relación que tenemos. Pero medir longitud de arco es una cosa y medir ángulos es otra. Hemos encontrado una relación en lo siguiente: una rotación completa en la circunferencia se puede medir de dos formas, en grados sexagesimales o en radianes. Y hemos logrado obtener la relación de que una rotación completa en la circunferencia, si lo queremos medir en grados, es 360 grados. Y si lo queremos medir en radianes, es 2 pi radianes. ¿Eso está claro en Institución Educativa San Antonio? Bien, con mucho gusto. Entonces vamos a pasar a definir las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Y lo primero que vamos a hacer es identificar que en un triángulo rectángulo que tiene tres ángulos internos, hay un ángulo cuya medida es 90 grados y hay dos ángulos cuyas medidas son menores que 90 grados, ¿sí?, que es a lo que vamos a llamar ángulos agudos. Y como en un triángulo rectángulo hay un ángulo recto o ángulo de 90 grados y hay dos ángulos agudos,
nos vamos a fijar en uno de esos dos ángulos agudos, el que queramos. Para el ejemplo en pantalla nos hemos fijado en este ángulo agudo al cual hemos llamado θ, y para ese ángulo agudo voy a definir una relación entre los lados del triángulo rectángulo. A los lados que sean adyacentes al ángulo recto es a los que vamos a llamar catetos, y al lado que sea opuesto al ángulo recto es al que vamos a llamar hipotenusa, ¿sí? Eso es lo que vamos a identificar en un triángulo rectángulo, ¿sí? Que hay un ángulo recto o de 90 grados y que hay dos ángulos agudos. Y que entonces los lados que sean adyacentes al ángulo recto es lo que vamos a conocer como catetos, y el lado opuesto al ángulo recto es el que vamos a conocer como hipotenusa. Una vez tengamos establecida esa relación entre los lados, entonces como nos hemos fijado en un ángulo agudo, o sea un ángulo menor que 90 grados, para ese ángulo agudo vamos a definir los valores de las funciones trigonométricas, y los vamos a definir en términos de unas razones entre esos tres lados del triángulo, y lo vamos a definir de esa manera. Cuando hablemos de la función seno, que va a tener razón de ser cuando se relacione con un ángulo, porque cuando hablemos del seno solo, eso no es nada matemáticamente, pero el seno de un ángulo sí. Entonces, cuando hablemos seno de θ, lo vamos a definir como la razón entre el cateto que esté opuesto al ángulo agudo, en este caso el que hemos llamado opuesto, dividido el cateto, dividido la hipotenusa, que era el lado que estaba opuesto al ángulo recto. Y de esa manera definimos entonces la función seno de θ en el triángulo rectángulo. ¿Cómo vamos a definir la función coseno de θ? Que también va a tener razón de ser si se relaciona con un ángulo, porque coseno solo no es nada. Coseno de θ va a ser entonces la razón entre el cateto adyacente a ese ángulo agudo dividido la hipotenusa, que era el lado opuesto al ángulo recto. Y entonces ya hemos definido dos razones trigonométricas, ¿sí?, para el ángulo θ agudo en un triángulo rectángulo. Hasta allí vamos bien, ¿eso va quedando claro? Bueno, bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo vamos a definir tangente de θ? Tangente de θ lo vamos a definir nuevamente como la razón entre el lado opuesto a ese ángulo θ dividido el lado adyacente a ese ángulo θ. Y las otras tres funciones trigonométricas, a las que vamos a conocer como cosecante de θ, secante de θ y cotangente de θ, son unas razones trigonométricas que son recíprocas en su orden a, ojo con esa palabra inversas. No está bien usar la palabra inversas, porque en algún momento vamos a definir unas funciones trigonométricas inversas que nada tienen que ver con cosecante, secante y cotangente. Muy bien, recíprocas, esa es la palabra técnica. La función cosecante es la función recíproca de seno de θ. ¿Por qué la función recíproca? Pensemos en invertir el orden de la razón como se definió el seno y obtenemos precisamente la función cosecante. Si invertimos el orden, entonces obtenemos cosecante. Por eso es la recíproca, el recíproco, ¿cierto?, de la definición. La función secante es la recíproca de la coseno. Pensemos en invertir la razón por medio de la cual hemos definido la función coseno y obtenemos precisamente la función secante de θ. ¿Eso va quedando claro?
La función cotangente de teta es la recíproca de la tangente. Pensemos en invertir esa razón y obtenemos precisamente la función cotangente de teta, ¿sí? Entonces vamos a tener presente que vamos a tener cuidado con esa palabra inversas, porque no está bien usado esa palabra inversas para cosecante, secante y cotangente, ¿sí? Nos puede generar luego, más adelante, a futuro, problemas de comprensión con otras funciones que vamos a definir. Entonces, definimos 6 funciones trigonométricas que van a tener razón de ser si se relacionan con un ángulo, porque tangente sola, cosecante sola o cualquiera de las otras sola, eso no va a significar nada si vamos a hacer un análisis matemático. Tenemos que relacionarlo con el ángulo, ¿sí? Tengamos eso presente, porque la función va a arrojar un valor en dependencia del ángulo que se analice. Si no analizamos un ángulo, pues ¿qué vamos a saber qué valor va a arrojar esa función? ¿Sí? Entonces definimos 6 funciones trigonométricas usando estas razones en el triángulo rectángulo. Y entonces, con ayuda de esas definiciones para las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, vamos a hallar los valores que arroje la función seno y la función coseno particularmente en los ángulos notables, porque hasta ahora hemos definido las razones trigonométricas, pero no hemos hablado de qué valor arroja la función seno, por ejemplo, cuando yo la analizo en el ángulo 0 grados o en el ángulo 30 grados, 45, 60 o 90, que son los notables que vamos a considerar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, haciendo uso de la definición de las razones trigonométricas, ¿sí?, en el triángulo rectángulo, entonces vamos a hallar los valores particulares que arroja la función seno de teta y coseno de teta cuando teta es un ángulo 0 grados o cuando teta es un ángulo 30 grados, 45, 60 o 90. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso, excelente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a definir los valores que arroja la función seno y coseno cuando cambiamos el ángulo teta por 0 grados, o por 30 grados, o por 45, o por 60, o por 90. Voy a hacer unas construcciones auxiliares necesarias para encontrar y entender por qué el seno de 0 va a dar, por ejemplo, 0, por qué el seno de 30 va a dar, por ejemplo, un medio, ¿sí? Voy a hacer unas construcciones en una hojita nueva y ya cuando tengamos todos esos valores allí, los pasamos acá de una manera simplificadita y sintetizada. ¿Estamos? Bien, entonces voy a hacer la siguiente construcción. Como las definiciones que tenemos para las funciones trigonométricas hasta ahora son por medio de triángulos rectángulos, entonces yo voy a hacer la siguiente construcción. Voy a definir un triángulo equilátero. ¿Qué significa que estemos considerando un triángulo equilátero? ¿Cómo son la relación entre los lados en un triángulo equilátero? Iguales. Muy bien. Y voy a darle particularmente la medida a cada lado de ese triángulo de 2 unidades. Y si le doy la medida de 2 unidades, entonces la base de ese triángulo, que la he partido de esa manera gráfica, queda en 2 partecitas iguales, 1 y 1. ¿Eso está claro? Bien, ahora yo les pregunto otra cosa. ¿Cuánto mide cada ángulo en un triángulo equilátero? ¿Cuál es la medida de cada ángulo en un triángulo equilátero? Muy bien, Institución Educativa Rural San Miguel.
Muy bien. Cada ángulo en un triángulo equilátero mide 60 grados. Cada ángulo mide 60 grados. Pero si el ángulo superior lo partí de esa manera gráfica, entonces ¿en cuántas partecitas quedó? Muy bien, Emilio. Quedó cada ángulo de 30 grados. Cada ángulo quedó de 30 grados. Eso está claro hasta ahí. El diagrama está claro. Pues muy bien, le voy a hacer un zoom a uno de esos triangulitos que acabé de formar, ¿sí? Le voy a hacer un zoom a uno de esos triangulitos y entonces lo que estamos considerando es este hecho. Un triángulo cuya hipotenusa mide 2, tengo un ángulo de 60 grados y tengo otro ángulo de 30 grados. Este lado mide 1. ¿Y cómo hacemos para encontrar el otro lado de ese triángulo? Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras para poder encontrar la medida de este lado? ¿Qué dice Pitágoras? Que la medida de ese lado da raíz de 3. ¿Estamos todos en acuerdo en que la medida de ese lado da raíz de 3? Muy bien, Institución Educativa de Colombia. Eso es lo que dice Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien. Y la altura, entonces, si consideramos eso como la altura del triángulo, usando Pitágoras y despejando, nos da raíz de 3. ¿Estamos todos de acuerdo en que esa altura da raíz de 3? Claro, por el seno de 60 también se puede calcular, pero es que en teoría, Institución Educativa Rural El Salto, en teoría, apenas vamos a encontrar los valores que arroja la función trigonométrica para el ángulo 60, o sea, se supone que todavía no lo sabemos, apenas lo vamos a encontrar. Esta es la construcción para poder encontrar esos valores, entonces no podemos hacer uso de esa información aún. Luego, a posteriori, para resolver ejemplos, ya sí vamos a poder hacer uso. ¿Eso está claro, Institución Educativa Rural El Salto? Bien, entonces ahora sí, vamos a encontrar cuánto es el seno de 30 grados. Entonces, si yo voy a enfocarme en el ángulo 30 grados, o sea, en este angulito, ¿quién será mi cateto opuesto? ¿Quién será el cateto opuesto a este ángulo agudo 30? 1, muy bien. Y el seno se definió como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. Mire, ya encontramos el primer valor, ¿cierto? Encontramos el primer valor para seno de 30. La tablita que tenemos acá nos dice que tenemos que encontrar el valor para 30, tanto del seno como del coseno. Entonces, encontremos el valor del coseno. ¿Cuánto será coseno de 30 grados? El coseno se definió como el cateto adyacente al ángulo 30 sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Muy bien, Institución Educativa Eduardo Fernández de Amalfi. Coseno de 30 nos queda entonces como raíz de 3 sobre 2. ¿Eso va quedando claro? Bien. Pero en ese mismo triángulo podemos también sacar la relación para el seno de 60 grados. Entonces, voy a retomar. Estamos haciendo uso de que el seno de teta se definió como cateto opuesto sobre hipotenusa y que el coseno de teta se definió como el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en nuestro triángulo rectángulo, que estamos considerando el ángulo 30,
el cateto opuesto a 30 es 1, el adyacente a 30 es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Estamos reemplazando esos valores en las definiciones de seno y coseno para encontrar los valores que arroja la función en 30 y posteriormente en 60. ¿Eso está claro? Entonces, bien, entonces vamos a hallar seno de 60 y coseno de 60. Seno de 60, ¿cuánto me dicen que les dio? El seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Y lo vamos a dejar así expresado porque raíz de 3 es un número que no tiene raíz exacta, que además es irracional, o sea que las cifras decimales son infinitas y no tienen periodicidad, y cuando decimos 0.8 es una aproximación, no es el valor exacto. Entonces cuando el resultado no nos da exacto lo dejamos indicado. ¿Eso está claro? Bien, y coseno de 60 es un medio. Miren, ya encontramos los 4 valores que arroja la función seno y coseno para 30 y 60 grados. Vamos a retomar estos valores en la tablita. Entonces, seno de 30 que nos dio un medio, coseno de 30 que nos dio raíz de 3 sobre 2, seno de 60 que nos dio raíz de 3 sobre 2 y coseno de 60 que nos dio un medio. Voy a ir retomando esos valores en la tablita y luego vuelvo porque no hemos hallado ni el valor que arroja la función seno en 45, ni en 0, ni en 90 grados. ¿Sí? Entonces ahorita retomo otra vez esta hojita, voy a ir consignando estos valores que ya encontramos en la tabla, que va a recoger de una manera muy sintetizada los resultados. Entonces tenemos, ¿cuánto nos dio seno de 30? Un medio. Y coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Esos son los valorcitos que encontramos en la hoja anterior. Y resulta que seno de 60 nos dio raíz de 3 sobre 2 y coseno de 60 nos dio un medio. Eso fue lo que acabamos de analizar. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Lo que voy a hacer es una construcción para poder dar los valores que arrojan las funciones seno y coseno para el ángulo 45 grados. Y para el ángulo 45 grados voy a hacer la siguiente construcción. Préstenme mucha atención lo que voy a hacer. Así como empecé con 30 y 60, que partí de un triángulo equilátero, ahora voy a partir de un cuadrado. Y voy a partir de un cuadrado que tiene lado 1. Entonces el cuadrado tiene lado 1, tiene lado 1, tiene lado 1, tiene lado 1. Y voy a considerar precisamente la diagonal de ese cuadrado. Y si consideramos la diagonal de ese cuadrado, entonces obtenemos 2 triángulos rectángulos. Me voy a quedar con uno solito de esos 2 triángulos rectángulos. Y con ese solito de los 2 triángulos rectángulos que me voy a quedar, ¿cómo queda este ángulo? ¿Este ángulo es de cuánto? ...45, que es el ángulo que necesito relacionar. Y la hipotenusa, muy bien, Institución Educativa Eduardo Fernández de Amalfi, por Pitágoras otra vez, la hipotenusa da raíz de 2. ¿Eso está claro? Pues muy bien, en ese triángulo rectángulo vamos a identificar el cateto opuesto al ángulo 45, el cateto adyacente al ángulo 45 y la hipotenusa. Y cuando tengamos claro esos 3 valores, pues entonces vamos a decir qué valor arroja seno de 45 y qué valor arroja coseno de 45. Ojo, no dan valores exactos, entonces no vamos a usar la representación decimal, porque ese 0,7 es una aproximación del valor exacto, entonces no lo vamos a usar. Cuando nos digan del valor aproximado, pues ahí sí hacemos uso de eso. Pero hasta el momento, mire que no necesitamos calculadora, no hemos necesitado calculadora para nada y ese valor se obtiene con calculadora. No usemos calculadora, dejemos el valor indicado para que sea exacto. ¿Sí?
Entonces, ¿cuánto es seno de 45? El seno se definió como cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero cuando tenemos un fraccionario cuyo denominador es una raíz, ¿qué tenemos que hacer? Se racionaliza. Y muy bien, Institución Educativa San Juan de Urabá, seno y coseno para 45 dan el mismo valor. Muy bien, y vamos a racionalizar. Entonces, cuando racionalizamos, multiplicamos por raíz de 2, tanto numerador como denominador, y el resultado final es raíz de 2 sobre 2. Ese es el valor que vamos a dejar, porque es que no da exacto, entonces lo vamos a dejar ahí. Y resulta que el coseno se definió también como cateto adyacente sobre hipotenusa, que como es el mismo valor, luego de racionalizar, obtenemos el mismo número, raíz de 2 sobre 2. ¿Eso está claro? Bien, entonces vamos a consignar esos valorcitos, en la tabla. Y resulta que acabamos de decir que seno y coseno para el ángulo 45 es raíz de 2 sobre 2. Para hallar los valores, es bueno que no usemos calculadora, estoy totalmente de acuerdo con la Institución Educativa Eduardo Fernández de Amalfi. No, podemos hacer cálculos mentales y le hacemos un bien a nuestro cerebro, de verdad. Hay momentos en que es necesario usar la calculadora y para eso están esas herramientas, ¿cierto? Para facilitarnos la vida. Pero cuando no la tengamos que usar, no la usemos. Hagamos cálculos mentales y si no nos da la respuesta exacta, pues la dejamos indicada. ¿Sí? Eso está bien. Para los valores que va a arrojar la función seno y coseno en 0 y 90, ¿sí? Les voy a decir que los resultados son 0 y 1, en el caso en el que consideremos los valores de seno y coseno para el ángulo 0 grados, y 1 y 0 en el caso en el que consideremos el ángulo 90 grados, y en la próxima sesión retomamos con más detalle precisamente de dónde salen esos valores, 0 y 1 y 1 y 0. Retomamos con más detalle, porque es que para comprender de una manera óptima de dónde sale 0 y 1, hay que hacer uso de otra información que vamos a ver a posteriori. Entonces, cuando la retomemos, yo me encargo de recordarles y que quede claro por qué en este momento estamos afirmando que el valor que arroja seno en 0 grados es 0 y que el valor que arroja el coseno en 0 grados es 1. Y para 90 grados es recíproco, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, listo. Entonces, ya retomamos esos valorcitos, pues ya concluimos esos valores para nuestras funciones seno y coseno, y entonces ya lo que vamos a hacer para terminar la clase es identificar unas identidades para las cuales ya hemos hecho el análisis de una manera intuitiva en los desarrollos anteriores. Sí, resulta que en los desarrollos anteriores, a ver, ¿debo verificar algo acá? No, miren, profes y estudiantes, ojo, el pi medios es el ángulo. Ah, bueno, ya vi, es acá. Es acá donde hay que hacer una corrección. Muchas gracias, Institución Educativa Rural El Salto, Institución Educativa Colombia. Muy bien. Resulta que el equivalente a 90 grados no es pi cuartos, ahí hay que hacer una corrección. Es pi medios, muy bien, muchas gracias. Este valorcito es
Pi medios es el equivalente a 90 grados, sí, no pi cuartos, hay que corregirlo. Pero los valores que arroja la función para ese ángulo pi medios o 90 grados, sí, el valor que arroja la función para ese ángulo es en su orden 1 y 0 para seno y coseno, sí, eso sí está claro. Hasta acá estamos bien. Se comprende lo que hemos hecho hasta el momento. Las deducciones que hemos logrado para los valores que arroja seno y coseno en estos ángulos notables. Eso está claro. Bien, pues resulta que hay unas identidades fundamentales que se definen en las funciones trigonométricas y son las recíprocas, que ya habíamos hecho el análisis intuitivo, habíamos analizado que la cosecante era la función recíproca del seno, porque bastaba con invertir la razón del seno para que lográramos obtener cosecante. Secante era la recíproca del coseno y cotangente era la recíproca de la tangente. Eso ya lo habíamos analizado de una manera intuitiva y además vamos a entender que tangente se puede ver también como el cociente entre seno y coseno y que como la cotangente es la recíproca de la tangente, entonces cotangente se podrá ver como coseno sobre seno. ¿De dónde sale esto? Pues de acá. Habíamos dicho que seno de teta era cateto opuesto sobre hipotenusa y que el coseno de teta era cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Pensemos en hacer un cociente entre seno y coseno. Pensemos en hacer un cociente. ¿Cuánto da cateto opuesto sobre hipotenusa dividido cateto adyacente sobre hipotenusa? Si hacemos el producto de extremos y medios, esas hipotenusas se pueden cancelar y nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo que habíamos definido como la tangente de teta. ¿Eso está claro? Y la cotangente, como es la recíproca, pues entonces queda de manera recíproca coseno sobre seno. ¿Está claro cómo hemos definido estas identidades fundamentales? Bien, pues entonces, profes y estudiantes, muchas gracias por la asistencia y la participación a la clase.